Buenos días. Como no puede ser de otra manera, no puedo empezar esta mesa redonda sino dando la enhorabuena una vez más a los organizadores por esta octava edición del Congreso y dando las gracias especialmente a los artífices, ¿no? Promotores y fundadores de este Congreso. En mi caso, pues es casi el octavo año que estoy aquí, la verdad que puedo decirse ya un clásico, y agradezco especialmente al profesor Juan Frank y Roberto San Esteban, pues de Abad, al Consejo de Ibiza, a la PIMEF, que hayan contado conmigo y bueno, para moderar una mesa, en este caso que considero tan necesaria, sobre todo aquí en Ibiza, y que le da ese punto pues, de realidad jurídica y económica. Vamos a tener diferentes enfoques y además tenemos una mesa con diferentes perspectivas y que creo que va a dar bastante coherencia un poco al debate de la mesa, ¿no? En este caso, además, partiendo de que el turismo es el motor económico, ¿no? Como así lo subraya la Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad y la Circularidad del Turismo de Illes Balears, es importante poner un poco el contexto, ¿no? ¿Qué hay detrás de estas medidas, de estos presupuestos, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta moratoria de las plazas? ¿Qué pasa? La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha llevado a cabo varios informes, bueno, por ejemplo el de Madrid, el de Barcelona, donde corroboran que efectivamente pues, se trata de unas medidas restrictivas y que bueno, tendremos al experto, Miguel, ahora nos lo explicará más adelante y bueno, intentará pues, contrastar también esa realidad junto con Francisco González y Luis Falcón, que también pondrán su perspectiva desde un punto de vista más jurídica y urbanística. Dicho esto, como sabéis, una de las principales funciones del Congreso es acercar digamos, a los propietarios, a los intermediarios, o reflexionar sobre qué hay detrás, ¿no? de estas medidas, y parece interesante cómo el derecho de la competencia o el derecho del mercado siempre está detrás, ¿no? de cada una de estas medidas para evidenciar que se trata, por ejemplo, en este caso de medidas un poco restrictivas, que suponen una barrera de entrada, que en contraste con ese principio de libertad económica, de libre iniciativa económica del artículo 38 de la Constitución española, pues se puede entrever o evidenciar que pues bueno, hay una serie de restricciones y que creo que los propietarios y muchos intermediarios vais a corroborar, ¿no? En primer lugar, en este caso, le voy a dar el turno de palabra al profesor Francisco González Castilla, al que tengo el honor de conocer muy bien, de la Universidad de Valencia, catedrático de Derecho Mercantil, además y director del Departamento de Mercantil de la Universidad de Valencia. Desde 2012 a 2017 compaginó su actividad académica con la presidencia de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana. Además, entre 2012 y 2017, también al acontecimiento de mi tesis, también estuvo ahí de tribunal. Ha centrado su actividad investigadora en el derecho a la contratación mercantil, las redes de distribución comercial, el derecho de defensa de la competencia y el derecho de sociedades. Autor de numerosas publicaciones, 4 sexenios, entre ellas una monografía precisamente sobre la aplicación del derecho de la competencia a las plataformas de la economía colaborativa. El profesor Francisco González pues, hará un breve análisis jurídico de esta situación, un poco partiendo, digamos, de la mano del artículo 38, ¿no? de la Constitución española, del principio de libre iniciativa económica, y como otros tantos intentos, ¿no? autonómicos de recorte de ese principio constitucional que es la libertad de empresa. Bueno, adelante, Paco. Muchas gracias. Voy a levantarme, si me lo permiten. Pues, ¿así? Vale, lo mantenemos en la mano. No te preocupes. Bien, buenas tardes. En primer lugar, tengo que agradecer al profesor Frank. Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Es el micro o es la carpeta acá?
Ayer me dejé la americana en Valencia. Esta mañana el transfer ha tenido un accidente cuando me traía para acá. Ya el micro no funciona. Estoy empezando a pensar que no... Sí, no sé. Es la administración que no quiere... Sí, sí, vale. Bien, decía, si cambias la presentación, por favor, decía que quería agradecer a Juan Fran, lógicamente, y a la asociación su invitación a estas octavas jornadas y por pensar que tenía algo medianamente de interés que comentarles a ustedes, que a fin de cuentas me están dando lo más sagrado que hay, que es su tiempo. Y bueno, yo intentaré cubrir estos 20 minutos con las ideas que me parecen importantes destacar. Sí que es verdad que hace unos años, siendo presidente de la Comisión de Competencia Valenciana, me invitaron los compañeros de la Universidad de Santiago de Compostela a hablar de derecho antitrust y el sector lácteo, allí de mi ponencia, y una señora que estaba al final levantó la mano para hacer una pregunta al final, hizo la pregunta, pero empezó diciendo: ese valenciano de naranja sabe mucho, pero de leche... Aquí los que saben de turismo en Baleares son ustedes, son ustedes. Y por tanto, yo voy a hacer una aproximación académica, las ponencias de los profesores suelen ser aburridas, y por eso yo, en vez de hablar de moratorias de actividad turística así en secas, le he puesto un subtítulo un poco más provocador, que es la libertad de empresa ante el delirio. Porque a mí todo esto me ha parecido un delirio cuando hace unas semanas el profesor Frank me llamó, me invitó a participar y empecé a estudiarme toda la normativa. Lógicamente, la ley de 8/2012 y sus sucesivas de turismo de las Islas Baleares y sus sucesivas reformas, el decreto 120 del turismo de excesos, lógicamente el famoso decreto 3/2022 de 11 de febrero, que es por el que estamos aquí, el que establece en la disposición adicional primera y en la segunda la moratoria de plazas turísticas. Luego sabéis que ese decreto se ha convalidado, digamos, con la ley 3/22 que mencionaba Victoria sobre medidas urgentes para la sostenibilidad y circularidad del turismo de las Islas Baleares. Pero además hay que tener en cuenta un montón de normativa nacional, porque aunque las competencias turísticas estén delegadas en la autonomía, lógicamente están regulando un sector económico y hay que tener en cuenta la Directiva de Servicios, la Ley 17/2009 de libre prestación de servicios, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, a la que probablemente tanto Miguel como yo nos referiremos, ley precisamente de Garantía de Unidad de Mercado, que también ha sido objeto de una recentísima reforma hace un par de semanas, la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, la ley de creación y crecimiento, que yo llamo de pinta y colorea, que modifica precisamente el artículo 5 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, al que luego me referiré. Precisamente ante todo este conjunto de normas y de disposiciones, a mí me llamó la atención cómo tras 16 páginas de exposición de motivos, que también es una cosa un poco delirante, la Ley 3/2022 del Parlamento de las Islas Baleares termina esas 16 páginas diciendo que en cuanto al principio de eficiencia no se ha previsto ninguna carga administrativa innecesaria. Que no se ha previsto ninguna carga administrativa innecesaria. Yo creo que estos son los 4 principios de la ley: sostenibilidad, circularidad, y habla de modernización y simplificación administrativa. Me parece que eso de la simplificación administrativa es difícilmente concebible cuando uno se encuentra que hay un nuevo libro registro de servicios turísticos, en el artículo 51, donde tiene que registrarse la persona que ha desarrollado determinados servicios que establece, que obliga la ley. ¿Qué decir de los planes quinquenales de circularidad, regulados profusamente en el artículo 100, que tienen que estar a disposición de la inspección turística y que tienen que cumplir una serie de parámetros y evaluaciones, etcétera, etcétera? Más otra serie de cosas que son anteriores, pero que están ahí. El registro insular de empresas turísticas, donde se tiene que poner la declaración responsable. ¿Qué decir de las competencias de la propia inspección turística, la inspección de turismo, que son realmente todopoderosas? Y luego, por si faltara poco, tienen ustedes un régimen sancionador inusitado. No hay letras en el alfabeto.
Cuando empieza el artículo 119 a enunciar las infracciones graves, llega la Z y luego empieza A, B, A, C. O sea, me parece algo realmente delirante. Sobre todo porque lleva confusión. No podemos entrar en el tema de infracciones y sanciones, pero ustedes mismos al leerlas, hay veces, por ejemplo, las famosas camas elevables, el incumplir con el protocolo de instalación de las camas elevables, que hay un cronograma, se considera infracción grave. Pero luego en el artículo siguiente, en el 119, también es infracción muy grave si esa violación de la instalación de camas elevables se considera muy grave. Y digo yo, bueno, si no ponerlas es grave, ¿qué es muy grave? Ponerlas con peso para que no puedan levantarse o algo así. En fin, como ven, el panorama era bastante delirante, pero luego también uno tiene que conectar su trabajo con un montón de terminología que no sabe muy bien qué quiere decir, que está dando vueltas a una serie de conceptos, en mi opinión, a veces extraños al turismo, porque parece que ahora hay que regenerar, dar esplendor, no lo sé, con informes de organismos de nombre que a mí me provoca miedo, ¿no? Por ejemplo, el Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, o sea, no sé. Y ante toda esa situación, yo sinceramente venía bastante preocupado aquí en Santa Eulalia, porque yo pensaba, digo, bueno, me voy a encontrar un sitio donde tendré que ir con máscara de gas, donde el cambio climático es debido a los malditos hoteleros y titulares de alojamiento turístico, y de aquí no se puede salir. Bueno, porque esto es urgente, ¿no? Lo comentaba con los compañeros antes, hace un momento. Sin embargo, si uno ve las estadísticas, se da cuenta que 25 megaciudades del planeta producen el 52% de los gases de efecto invernadero. 25 ciudades, 52%. Y entre esas ciudades, la mayoría son de China, hay alguna de Rusia, hay alguna de Japón, Santa Eulalia de momento no está. Cuando uno contrasta este problema con el tema de las estadísticas de gases de efecto invernadero, se encuentra que, aquí tenemos en la lista actualizada, en los datos más recientes de la emisión de gases, todos sabemos, China, Estados Unidos, India, Federación de Rusia, pero luego uno tiene que seguir bajando en la lista, pasando todos los países de nuestro entorno, hasta que ahí, entre Nigeria y Argelia, se encuentra España, que es culpable del 0,9% mundial de la emisión de gases de efecto invernadero. El 0,9%. Yo siempre he dicho que es de necios no hacer algo porque no se puede hacer todo. Y sé que el cambio climático es un problema muy grave. Y no soy un negacionista climático, pero no estaremos pegándonos un tiro en el pie con esas intromisiones regulatorias, ahora paso enseguida a las moratorias, en las que, para dejar la pelota y que luego entren a rematar mis compañeros, con esas moratorias que realmente están ahogando la actividad empresarial europea y española, mientras en otros países están en el dolce far niente, y yo creo que es un tema que es necesario poner en este principio de la ponencia. Sí que es verdad que por estos motivos ecológicos o por otros motivos, el tema de las moratorias es algo que desde que Barcelona fue a Dalit, primero en 2010 ya, ¿no? Y luego en 2015 la famosa moratoria de Ada Colau, bueno, y sucesivas moratorias, ha tenido éxito. Barcelona, Madrid, con diferentes alcances y perspectivas, Valencia, aunque Valencia ahora se ha parado precisamente por un tema que en esta mesa vamos a tratar y que vamos a comentar, ¿no? Y es la dudosa legalidad de las moratorias con carácter general atendiendo a los principios constitucionales. De hecho, el PSPB en Valencia parece ser que ha paralizado los intentos de compromiso de que en esta misma legislatura hubiera una aplicación de una moratoria para pisos turísticos, y las últimas noticias es que no se va a aplicar, por lo menos antes de las elecciones. Pero el tema de la moratoria no es solamente de ustedes y de los hoteleros, no es solamente una herramienta contra el turismo. En esta noticia de junio del año 22, de este mismo año, el Confidencial, creo que era, se hace eco de las 24 moratorias que se acumulan ya en Barcelona. Cocinas fantasma, alojamientos turísticos, pero también tiendas de recuerdos, tiendas de conveniencia, panaderías, hoteles, gasolineras. Las últimas hacen referencia incluso a la prohibición de instalar agencias de viajes, restaurantes o gimnasios en zonas que van a ser peatonalizadas. Claro, esto es muy grave, porque la moratoria es la última ratio que tiene el regulador, o debería ser la última ratio, porque supone un bloqueo
voy a simplemente enunciar algunos de los problemas que tiene la moratoria. Mi compañero, precisamente de la CNMC, hablará de lo que ha hecho la CNMC para intentar evitar todo esto. Pero estamos ante una barrera que cierra el mercado. Del momento que cierra el mercado, cierra la posibilidad de entrada de nuevos competidores. Del momento en que cierra la entrada de nuevos competidores, repercute en una subida de precios claramente en el mercado afectado. Pero muchas más cosas. Las moratorias reducen la productividad, la innovación, la diversidad, el empleo. Porque esas moratorias, como la de 4 años de las Islas Baleares, lo que hace es que desincentiva los estímulos que tienen los operadores que ya están para entrar en esas inversiones de calidad. ¿Para qué voy a modernizar, innovar o darle vueltas si resulta que no pueden entrar más competidores que los que estamos? Las moratorias reducen el bienestar de los consumidores. En términos de precios, lo he dicho antes, pero en términos también de variabilidad. ¿Por qué tenemos que tener una oferta turística homogénea? ¿Por qué? ¿Qué bien hay en que todo el mundo sea turismo de calidad? Lo hemos dado como un mantra. Tendrá que haber diferentes opciones para diferentes personas, digo yo, ¿no? Por otra parte, los operadores establecidos asumen o pueden tener unas rentas de monopolio, porque evidentemente pueden poner un precio superior al precio que tendrían en el caso de que hubiera entrada de nuevos competidores en el mercado turístico. Reduce el atractivo local, puede incluso desincentivar el propio turismo y produce claramente un efecto inflacionario, como se ha visto en Barcelona. Las plazas hoteleras, en el caso de inversiones y de compraventa de plazas o de licencias turísticas, y, lógicamente incrementan el precio de forma exorbitante porque precisamente hay un bloqueo de la entrada de nuevos operadores o de la capacidad de competir de los operadores que ya están. Pero es que además, si la moratoria le añadimos la amortización de plazas, es decir, la reducción como dogma, nos encontramos con otros problemas. Defrauda confianza legítima en las administraciones. El inversor que tiene una proyección de negocio plurianual y que de repente se encuentra con este tipo de medidas, lógicamente ve defraudada su confianza en el status quo administrativo en el que él confió cuando entró, ¿no? Por otra parte, desincentiva a acometer las reformas necesarias. Porque si, como dice la Ley 3/2022, para reformar las plazas hoteleras o para hacer grandes obras en las viviendas, resulta que yo tengo que tener un resultado de reducción de la oferta, de reducción de plazas, oye, no me interesa meterme en modernizar mis instalaciones, porque voy a salir reduciendo en mi oferta. Lógicamente incrementa la economía sumergida, la mesa anterior lo comentaba, las viviendas ilegales, hombre, lógicamente, todo este tipo de medidas incentiva comportamientos estratégicos de coste de oportunidad, ¿no? Luego hay dos cosas con las que quiero terminar en este tema de las moratorias, y es que provocan una conducta o digamos una regla que paradójicamente me parece que es regresiva socialmente, porque al final expulsamos a todo aquel que no sea rico de Baleares como destino turístico. Luego, estas medidas tan restrictivas que van a repercutir en los precios, automáticamente, van a generar una huida a otros lugares turísticos y una ida de los propios habitantes o de los propios turistas a otras plazas menos saturadas. Pero eso también tiene una paradoja, y es que luego tengo costes indeseables porque incremento el transporte por carretera de otros lugares menos turísticos a los lugares de centro de trabajo, provoco contaminación, incremento los precios de esas zonas menos turísticas. Luego, a mí me parece que todo esto tiene un mal futuro, como se ha visto en Barcelona. Incrementos de inflación, de reducción de proyectos. Quizá el título de estas reflexiones, me quedan 5 minutos porque tenía 20 minutos clavados, quizá el título sea un poco exagerado, pero cámbienmelo ustedes. Digamos que hay que subrayar que el legislador está obligado a conectar los intereses públicos con el respeto a la libertad de empresa. La libertad de empresa no está detrás de los intereses públicos. No está detrás. Es mentira. Los intereses públicos no están por delante de la libertad de empresa, tampoco por detrás. La Administración y el Estado tiene que buscar esos bienes públicos, pero respetando la libertad de empresa que está reconocida en el artículo 38 de la Constitución.
Y para esto me permitirán unas últimas reflexiones con esta imagen tan bonita, ¿no? La Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Porque el mayor bienestar que hemos alcanzado en estos 200 años se lo debemos, entre otros, a Thomas Jefferson, cuando al redactar la Declaración de Independencia decía aquello de que todos los seres humanos son iguales y tienen unos derechos inalienables, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la búsqueda de la felicidad, dicho en términos técnicos, es la libertad de empresa. Nosotros nacemos de la Revolución Liberal y lo que tenemos es gracias a ello. Es decir, a unos señores que hace 200 años en Estados Unidos y en Francia reivindicaron la libertad y la igualdad como principios esenciales de la actividad del ser humano. Y esa libertad y esa igualdad lleva, lógicamente, a una libertad de empresa. Porque no solamente es en el ámbito particular, también en el ámbito económico. Y la libertad de empresa es muy sencillo, solamente son dos cosas. Yo tengo derecho a decir qué quiero hacer y tengo derecho a decir cómo quiero hacerlo. Tengo derecho a acceder a la actividad económica, a la que yo quiera, y tengo derecho a ejercerla como yo quiera. Y es lo que le funda la libertad de competencia. Yo puedo competir en el mercado con otros operadores y puedo competir también por el mercado. Competir en el mercado es que yo tengo una vivienda turística y compito con el resto de viviendas turísticas y hoteles. Competir por el mercado es porque, por ejemplo, yo tengo una vivienda turística que da una serie de actividades de ocio y compito con otros parques temáticos u otras actividades de ocio que pueden tener los turistas, ¿no? Y esos principios son fundamentales y están en nuestra Constitución. Y muchas veces se olvida que esa libertad de empresa en el marco de la economía de mercado tiene que estar garantizada por los poderes públicos. ¿Y esto qué significa? Significa, lógicamente, que los ciudadanos tienen libertad para crear empresas, para organizarlas. Lo que no tienen es libertad para restringir la competencia, para hacer acuerdos restrictivos, etcétera, etcétera. Pero también vincula a los poderes públicos. Los poderes públicos solo pueden restringir la libertad de empresa, la libertad de competencia, por causa justificada y por ley. Tienen que respetar el sistema de economía de mercado. Y eso es una obligación de los poderes públicos, desde el primero hasta el último. Corolario de este principio del artículo 38 de la Constitución es el famoso artículo 5 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que es un artículo que afecta no solamente a la Administración cuando hace decretos regulatorios, sino también al Parlamento Balear cuando hace una ley, porque este artículo entronca, es una ley básica y es un marco en el que actúan las administraciones. Y dice claramente que si una administración o una autoridad establece límites al acceso de una actividad económica y a su ejercicio, debe hacerlo por una razón imperiosa de interés general. Y además de que sea por una razón imperiosa de interés general, en la redacción nueva que entra en vigor el 19 de este mes, debe guardar ese límite relación con esa razón imperiosa de interés general y debe ser proporcionado de modo que no exista otro medio menos restrictivo para la actividad económica. ¿Qué significa esto? Significa que en este esquema la administración puede intervenir. Claro que sí. La intervención puede poner licencias y puede poner tarifas. Licencias, autorizaciones, declaraciones previas. Es decir, puede controlar el acceso y puede controlar, normalmente por tarifas, el ejercicio. ¿Vale? Pero, lógicamente, siempre que la administración controla el acceso, como en una moratoria, que es lo más grave que hay, o sea por licencias o requerimientos de requisitos previos, o pone tarifas, siempre está provocando una restricción a la competencia. Justificada, pero una restricción, que generará rentas de monopolio. Es decir, hay alguien que gracias a este sistema puede cobrar más de lo que cobraría en un mercado libre. Llámense taxistas, llámense hoteles, llámense quienes sea. Es decir, hombre, perdona, a mí me gustaría que hubiera una restricción que dijera que solamente los profesores de Derecho Mercantil podemos hablar de estos temas. No sé si le gustaría al público, pero a mí sí que me gustaría. No, los profesores de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia. Claro, a mí me encantaría esa restricción y ser el único que habla yo en España de esto. Pero, lógicamente, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque para hacer esto, la administración tiene que reivindicar siempre cuál es la necesidad de interés general, si es proporcionada y si es menos restrictiva. Y en mi opinión, y ya con esto terminaré, aunque tenía alguna cosa más, la dejaremos para el debate después, en mi opinión, estas dos disposiciones adicionales
de la Ley 3/2022 de las Islas Baleares que establecen ese bloqueo, están diciendo dos cosas. La primera cosa que están diciendo es clara, es suspender la posibilidad de acceder al mercado del alojamiento turístico durante 4 años. Adquisición, en las bolsas, en el caso de Mallorca, Ibiza y tal, lo de Menorca, bien. Es decir, está suspendiendo el acceso, con una serie de excepciones en las que no voy a entrar. Pero está diciendo una segunda cosa, está diciendo que es la administración y no el mercado el que debe determinar la capacidad de carga, dice la ley, turística de cada isla. Y por tanto que las plazas turísticas que se pueden comercializar las deberá determinar durante esos 4 meses las diferentes administraciones que están incursas en ese tema, pero siempre con carácter restrictivo, siempre menor, porque es el signo de los tiempos y probablemente esté muy justificado. Por tanto, estas dos disposiciones adicionales, que son de un contenido que no podemos entrar, me imagino que a lo mejor entra alguno de mis compañeros de mesa, están diciendo, suspendemos el derecho de acceso al mercado, suspendemos, o digamos que es la administración la que debe determinar cuántos caben en esta actividad. Y esto a mí me parece que ni es necesario, ni es proporcionado, ni supone una mínima intervención, ni tampoco era urgente, como hemos dicho al principio. ¿Y por qué no? Porque cuando uno lee la exposición de motivos, realmente dice muy poco sobre la justificación. En esas 16 páginas dice que protege a los consumidores y usuarios, la protección del medio ambiente y los objetivos de política social. Y que esos son esas razones imperiosas de interés general. Se vuelve a decir en la parte final, se respeta el artículo 5 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, dice, la ley de servicios, de nuevo porque hay una necesidad que es la protección del medio ambiente, la defensa de los consumidores y usuarios y el objetivo de política social, pero no se argumenta el porqué. Y por otra parte, dice, bueno, y se ha llevado a cabo, no sé dónde, una explicación que acredita su necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Bueno, yo creo que no sé mis compañeros lo que opinarán, pero claramente cuando uno hace ese tipo de normativa tiene que preguntarse 3 cosas. La primera, ¿las restricciones que voy a introducir son realmente necesarias para conseguir el objetivo? ¿Son realmente necesarias? Primero tendremos que ver que el objetivo de la ley, luego si esa moratoria de 4 años es necesaria. Segundo, imaginemos que es necesario. ¿El coste que supone en términos de bienestar económico es comparable con la aproximación que se consigue al objetivo? Imaginemos que el objetivo es el cambio climático. ¿El coste que supone para la economía de los ciudadanos de Baleares estar durante 4 años bloqueados produce un acercamiento igualitario a ese objetivo de proteger el cambio climático? Y luego, ¿existen formas alternativas de conseguir ese objetivo? Pues yo creo que la respuesta en todos los casos es negativa. Yo creo, y ahora sí termino, no hay fallo de mercado en mi opinión, no hay un fallo de mercado turístico que suponga la intervención o que avale la intervención de la administración. Lo que pasa es que la administración, siempre que hay algo que no funciona como ella considera que hay un fallo de mercado. El fallo de mercado es que no haya información, que haya un monopolio, que haya no sé qué, pero el mercado turístico funciona. Y por tanto, esto de que sean las administraciones públicas las que dicen qué actividad económica y cuánta actividad económica cabe, es un esfuerzo inútil que conduce a la melancolía. Y yo siempre pongo como ejemplo en mis alumnos las leyes franquistas de recorte de los alquileres. La ley del 64 de arrendamientos urbanos es un ejemplo en época dictatorial de esta medida que lleva a una melancolía, y es que el mercado de alquiler en España estaba muerto durante décadas. Es necesario que haya informes de impacto normativo, y aquí quiero hacer una reflexión. Es necesario que las Islas Baleares, que el gobierno balear, tenga una autoridad de defensa de la competencia. Porque si hubiera habido una autoridad de defensa de la competencia, vean ustedes en la página web de ACO, la CNMC está aquí presente, pero la ACO es la autoridad catalana de defensa de la competencia, la ACO tiene un montón de informes normativos sobre ese tipo de restricciones. Y ha dicho negro sobre blanco, cuando ha habido restricciones y moratorias en Barcelona, oiga, mire, esto va a provocar este efecto, mire usted que tendría que hacer esta otra salida, y esto es muy importante para que la administración tenga en cuenta esa repercusión que tienen sus normas en el mercado. Hay otras medidas menos restrictivas. Impuestos, si ustedes son expertos en la ecotasa balear. ¿Qué es la ecotasa balear? La ecotasa balear no es ni más ni menos que una forma de repercutir o de subsanar
los efectos, las externalidades indeseadas de una actividad. Bueno, pues ensayen ustedes la posibilidad de compaginar esos daños que se producen al medio ambiente vía impositiva en lugar de una prohibición total, ¿no? Algo, y con eso termino, se habrá visto el legislador de la Comunidad Autónoma Balear cuando en septiembre he visto que hay una publicación de un acuerdo en el que se ha impulsado una comisión paritaria, Administración del Estado, Autonomía Balear, para analizar los posibles problemas de inconstitucionalidad del artículo 2 de esta ley 3/22. Luego, no sé si por parte de la Administración del Estado o por parte de alguien del Gobierno balear se ha entendido que había bastantes visos de problemas legales de esta norma y veremos esa comisión paritaria qué resultado da. Bien, tenía alguna cosa más que mencionar sobre una sentencia, pero creo que lo voy a dejar a mi compañero de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Yo he dejado mi visión bastante clara. Sí que quiero terminar diciendo que no es una visión dominante, ni mucho menos. La tendencia en España es toda la contraria, no solamente las administraciones, sino tristemente por los tribunales superiores de justicia, que están tumbando algunas actuaciones de la CNMC que a mí me parecen muy correctas y muy argumentadas y que luego se las ventilan con un par de parrafitos, entendiendo que la administración puede hacer casi de todo. Muchas gracias y cedo la palabra a usted. ¿Ahora? Bueno, gracias Paco por tan ilustrativa intervención y siempre con tus toques humorísticos que le dan un poquito más de dinamismo, ¿no? Y cuadra muy bien esto de pues, el derecho a la competencia por la puerta de atrás siempre. Pero es verdad, a mí me recuerda, en marketing se utiliza mucho una expresión que es el greenwashing y es un poco pues cómo colorear de verde una normativa, ¿no? Como hacerla un poquito más sostenible, ¿no? Como bien dices tú, ¿no? Hashtag sostenibilidad, hashtag economía circular, pero luego verdaderamente cuando desgranas la normativa te das cuenta pues, que existe como una especie de vacío, de decir, bueno, pero ¿cómo justificas esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Y dónde está, digamos, esa libre iniciativa donde os lo habéis dejado? Porque justifica en parámetros de sostenibilidad cosas que verdaderamente podrían conseguirse, como habíamos comentado antes también con Luis en el preámbulo, digamos, de la mesa, con otras propuestas menos gravosas y que verdaderamente no tuvieran en cuenta pues, o no restringieran verdaderamente esta libre iniciativa. Yo me preguntaba, a raíz también del informe que es de la CNMC de Madrid, y esto lanzo una pregunta muy breve antes de darle la palabra a Luis. Paco, ¿hasta qué punto ya sabes que cada uno barre hacia su casa? Y yo me pregunto aquí, ante esta moratoria en concurso con el artículo 128, con el 38, con el 72.2 de la Ley de Defensa de la Competencia, ya sabes por dónde voy, ¿hasta qué punto los particulares podrían tener algún tipo de posibilidad de responsabilidad patrimonial? O sea, algún tipo de posibilidad a la hora de reclamar, decir, bueno, es que en el informe de Madrid es muy claro, y lo comentará Miguel, se están estableciendo conductas monopolísticas por parte de viviendas que ya gozan de esa licencia y que pues, verdaderamente pues, están en barrios donde los demás vecinos pues, no pueden tener esa licencia, no tienen esa posibilidad de explotar sus viviendas turísticas, por lo tanto, es una conducta monopolística y que verdaderamente ese lucro cesante podría llegar a reclamarse. ¿Podríamos tener una vía, una fórmula jurídica en este sentido? Bueno, no me contestes después de la publicidad. Vale. No, 30 segundos. Hombre, en Valencia lo que ha sucedido con el problema entre el PSPB y Compromís ha sido algo así, porque Compromís mantiene una tesis de moratoria de toda la ciudad y PSPB ha dicho, bueno, vamos a hilar fino porque luego puede haber reclamaciones en los tribunales donde no haya justificación de esas medidas restrictivas, donde haya una lesión de tal. Sí que es verdad que lo veo complicado. En el estado actual, ¿qué veo yo? Bueno, esta ley está ahí, hay una comisión paritaria que va a estudiar a ver qué problemas hay, no sé si habrá alguna modificación. Tenemos la posibilidad de recurrir a una cuestión de constitucionalidad, en su caso, que algún señor le diga al juez, oiga, mire, creo que esto que me están haciendo a mí, esto no es conforme a la ley de garantía de unidad de mercado y tal, y se pueda revisar por esa vía. Y luego hay un aspecto del derecho administrativo que yo no domino, que es el tema de la confianza
que genera la administración con sus actos, ¿no? Entonces, es decir, yo tengo que pensar que la administración está actuando en cada momento conforme a lo que es legal, a lo que son sus objetivos, etcétera, etcétera. Entonces yo, por ejemplo, que decía al principio, he hecho unas inversiones con un marco administrativo, yo sé que el marco administrativo discrecionalmente se puede modificar, pero oiga, siempre que haya una justificación muy clara, porque si no, yo he tenido un comportamiento económico avalado por su apariencia de legalidad. Y por tanto, si usted ahora me corta y dice, no, no, usted no puede seguir haciendo eso salvo que reduzca plazas. Oiga, yo tenía pactado hacer 10 años de inversión aquí y puedo pedir una responsabilidad. Lo que no sé es qué vía tendría, si los tribunales lo darían, pero desde luego se podía, sí, una responsabilidad pura patrimonial. Hombre, yo creo que sí, en un caso de libro como el que estoy diciendo, donde tú justificas que tienes un plan, que tú has llegado a Ibiza, que tú hiciste no sé qué, que hiciste estas inversiones, que tenías planificado hacer estas otras, y que esté... O que lo estabas haciendo en su momento antes de, digamos, adaptarte a las nuevas exigencias. No, lo que pasa es que la ley sí que muchas veces dice que salva las licencias anteriores, salva las que no estén ejecutadas, por ejemplo, reformas que no estén ejecutadas pero estén concedidas, que se haya solicitado la licencia previa y o sea, intenta salvar la transitoriedad, ¿no? Pero bueno, podría darse. Abrimos la puerta. Bueno. Gracias, Paco. Voy a darle el turno de palabra a continuación a Luis Falcón Martínez de Marañón, que nos hablará un poco de la evolución de los establecimientos turísticos en Baleares, la necesidad de su regulación, con salvedades, con propuestas muy interesantes de ley de Ferenda y la tendencia del futuro del uso de la vivienda en zonas turísticas. Luis Falcón Martínez de Marañón es director de Desarrollo y Estrategia del Dato en INATLAS, filial de la Informa D&B, máster en Planificación Estratégica, Berlach Institute, University of Technology, arquitecto y urbanista por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene más de 17 años de experiencia profesional en planificación estratégica de destinos turísticos y es profesor de políticas urbanas y datos en el Master City and Technology del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Así que, bueno, estamos en tus manos, cuéntanos. Bueno, buenos días. Como no es la primera vez que vengo aquí, igual a lo mejor algunos nos conocemos. Por supuesto, doy las gracias a Joan y a Abad por la invitación. Estuve a punto de salir corriendo, porque cuando uno da una clase magistral tan apasionante, pues los otros nos quedamos avergonzados, pero voy a intentar aportar algo más, ¿no? Me voy a guardar las contestaciones que las tengo a la provocación que has hecho en la primera intervención para el debate, que yo creo que es interesante. Yo creo que solamente una puntualización antes de aportar estas tres cosas que comenta María Victoria. Ya existen 17, diríamos, legislaciones sobre la vivienda de uso turístico, vivienda vacacional, estancia turística en habitacha, como quieras que lo llaméis, en cada comunidad autónoma se llama diferente, pero ya existen, ¿no? Y como ya existen, hemos ido al siguiente paso, que es cómo de alguna manera se regula a nivel urbanístico o a nivel, diríamos, municipal. Y ya existen, no solamente existen, sino que se han llevado a los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma y hasta el Tribunal Supremo, por tanto tenemos incluso jurisprudencia. ¿Por qué cree uno que se ha llevado precisamente la regulación municipal, diríamos, en el área, diríamos, urbanística principalmente? Porque el urbanismo, como bien sabes, es discrecional. Bien, lo tienes que justificar, pero es discrecional. Quiero decirte que el ayuntamiento puede decidir qué, cuánto y cómo, dónde y por qué. Y entonces ahí la justificación es donde debatimos de cómo se justifica y hasta dónde llega y si ganan o no ganan. Pero, como tú estás diciendo, el Supremo está dándole la razón a la mayoría de ellos, ¿no? Con lo cual, esa lógica de regulación la tenemos. A mí me parece que, dicho eso, ¿no? Que lo podemos debatir después, que yo creo que es un tema interesante, me vengo hacia acá y me vengo en la justificación. Lo que uno echa siempre que lean las leyes, ¿no? Me he tenido que leer también la ley de moratoria, ¿no? Como tú has hecho, pero no con la dicción que tú has tenido. Lo que echa uno de menos son datos, ¿no? Medir las cosas, ¿no? Porque de una forma genérica parece que el cambio climático, que es una cosa tan abstracta, que yo creo que ya se está pudiendo de alguna forma separar el hilo, ¿no? O sea, el grano de la paja un poco, ¿no? Yo creo que los antecedentes sí que entran en una disertación clara, ¿no? sobre qué es lo que está ocurriendo, por qué lo está midiendo, pero todavía lo está midiendo a una escala, ¿no? Global, nacional, casi entra, ¿no? Incluso entra a nivel, diríamos, comunidad autónoma, pero no entra muy claramente, aparte de decir que en épocas turísticas, ¿no? Se consume más energía y agua en Baleares. Es complicado discernir y lo podrían medir. Quiero decirte que el gobierno tiene las licencias, las direcciones piso-puerta de la vivienda de uso turístico. Usted puede tener acceso, diríamos, a cuánto agua y cuánta energía se consume, sin problema.
Usted tiene acceso a cada uno de los hoteles de la isla, por tanto podría decirme cuánto consumen de electricidad, agua, energía, petróleo, lo que quiera. Bueno, el petróleo es más complicado porque se compra y no se puede tener un registro, pero electricidad y agua de cada hotel de la isla lo tienen, seguro. Y lo tienen de cada una de las... No tiene de las viviendas que a lo mejor no están regularizadas, ¿no? Pero de las viviendas regularizadas y que tienen licencia, podrían tener el dato concreto. Por tanto, podrían decir, el turista de vivienda de uso turístico consume X litros de agua al día. El local consume tantos litros de agua al día. Y el hotelero consume tantos litros de agua al día. Por tanto, el responsable de que se aumente es esta persona, esta persona, esta persona. Lo podrían hacer y, por tanto, podrían justificar la ley de una forma precisa y podrían incluso medir en qué zonas el problema es más grave u otro. Nosotros hemos hecho 4 peritajes, diríamos, en diferentes procesos administrativos, procesos, diríamos, judiciales que eso comenta. Y uno que fue en Palma de Mallorca, recuerdo que el único elemento justificativo claro que había era, claro, o que al menos planteaban como muy claro, cuantitativo, eran las 2.950 denuncias policiales que recogía la Defensora del Pueblo. Entonces lo ponían ahí como algo muy importante porque lo había reclamado las asociaciones de vecinos. Y claro, cuando uno iba al documento, que no lo he encontrado de ninguna forma, decía 2.900 denuncias. Digo, bueno, ¿y cuántas eran en el espacio público y cuántas en el privado? En el público, precisamente, porque eran denuncias. ¿Y cuántas estaban provocadas por los usuarios de vivienda turística y cuánto por los hoteleros y cuánto por los locales? Y no lo pone en la denuncia, ¿no? Y entonces al final se utiliza una herramienta que podría ser perfecta, ¿no? Aquí antes estaba el comisario, que podría, yo le pediría, que es lo que echa de menos en la conversación anterior, ¿no? Deme métricas, ¿no? O sea, ¿cuántas de esas denuncias que usted está diciendo se producen en viviendas de uso turístico? Pues mire, de las 2.900 son 55. Vale, perfecto, ¿no? Y de esas 55, ¿cuántas denuncias? Y antes lo decía Miguel, ¿no? El presidente de Febitur. Bueno, ¿y cuántas de esas, comparadas con las pernoctaciones que se producen en la isla, cuál es el porcentaje? Un 0,0001%. Bien. Y entonces, ¿por qué el 25%, diríamos, de los artículos de prensa y los titulares están enfocados en eso? Entonces, quiero decirte, porque distorsionamos la realidad de una forma muy fuerte, lo cual no significa que no sea un problema a abordar, pero es un problema a escalar. Y lo que uno no puede hacer es, con esta especie de comunicación y con esta falta de datos, de repente regular. Y ese para mí es el problema grave de no tener datos. Bien, dicho esto, como exposición de motivos por mi parte, voy a dar un par de datos, que no son muchos, ¿no? Pero un par de datos. En el año 2016 y en el año 2017, el 2017 nos encargó un informe Febitur para contabilizar, diríamos, la oferta de viviendas de uso turístico o estancias turísticas en Habitacha en las Islas Baleares. Lo contabilizamos en Ibiza también, y quería traer esos datos porque es verdad que el INE ha sacado una encuesta experimental o una operación experimental para medir la oferta de viviendas de uso turístico en España, que es muy interesante porque además, como expone la metodología, es muy similar a la nuestra y hemos contrastado con los datos que nosotros tenemos y coinciden en gran medida, ¿no? La metodología, lógicamente, es abordar las 4 principales páginas de vivienda de uso turístico que están en el mercado. Directamente son Airbnb, Booking, HomeAway, que ahora se llama Verbo, y TripAdvisor, que es la antigua Niumba, ¿no? Y, lógicamente, sabiendo que no coge toda la oferta, ¿no? Y mucho más en las islas, que siempre hay algunos operadores que no ponen su oferta, diríamos, en la vivienda de uso turístico, pero esto sería otro debate. Pero tiene una metodología muy similar a la nuestra, que es muestral, que es coger, diríamos, una muestra de estas plataformas, diríamos, un fin de semana durante 5 horas, poderlas descargar y coger, digamos, una muestra periódica, no cogerla acumulada porque si no distorsiona la realidad, y saber cuántas viviendas de uso turístico que hay en las Islas Baleares. ¿Qué ha ocurrido? Que uno ha cogido los datos que tenemos nosotros en la empresa y los datos del INE y ha hecho una serie de métricas. Y después se fue a buscar, ¿no? Yo soy el presidente de la Comisión Geoespacial de una asociación que se llama ACD, Información Infomediaria, que lo que hacemos es presionar a las administraciones para abrir datos públicos. Entonces uno echa de menos poderse descargar masivamente todas las viviendas que tienen licencia, que seguro que hay una página y se puede buscar una licencia, pero no me la puedo descargar toda, lo cual es un tema complicado, ¿no? Para saber cuántas son legales aquí, ¿no? Yo se lo pediría a Roberto a ver si me puede dar esa información, dónde está publicado eso, si la tienes publicada. Y después también
¿no? O sea, el poder descansar ese dato y después dónde está publicada la bolsa de plazas de cada uno de los consejos insulares. Pues no la encuentro, ¿no? No la encuentro en ningún sitio abierto. Oye, aquí hay 9.500 plazas, pues no lo encuentro, ¿no? Entonces, el que uno no pueda encontrar como alguien que se dedica a los datos y mira que nosotros buscamos bien, es un problema, o sea, porque uno no puede medir las cosas. Pero midiendo los datos, ¿no? Una chuleta porque yo creo que es importante dar datos como muy concretos, ¿no? O sea, cuando nosotros hicimos aquel trabajo en el 2016, fue justo antes, ¿no? O fue justo después, ¿no? Que hubiese la ley del 2017, ¿no? En Ibiza nosotros calculamos que habían 5.419 apartamentos, ¿no? Quito de lado las habitaciones porque en los sitios vacacionales el alquiler por habitaciones es residual realmente, ¿no? En Baleares puede estar entre un 5 o 6% en el año 2016, ahora yo creo que incluso será casi, diríamos, residual, ¿no? 5.419 con 37.860 plazas, ¿no? Y esto es importante, 6,18 plazas por apartamento, lo cual es bastante elevado, lo cual da una idea inmediatamente, ¿no? Del porcentaje de viviendas que son unifamiliares y no plurifamiliares, diríamos, en Ibiza. No solamente eso, nosotros estimamos que el 75% de la oferta en el año 2016 y 2017 eran unifamiliares, ¿no? 25 era bastante alto, ¿no? Porque aquí tampoco estamos en Palma, era bastante alto, ¿no? ¿Qué ocurrió en el 2017? En el 2017, diríamos en el verano del 2017, se redujo el número de plazas de 37.000 a 32.116, pero aumentaron el número de viviendas, pasaron, diríamos, a 6.142, que es lo que aumentó consecuentemente el número de plazas por vivienda. Es decir, aumentaron la oferta en viviendas unifamiliares y disminuyeron en las plurifamiliares y, por tanto, se aumentó a un 6,74 plazas por vivienda, ¿no? ¿Por qué os doy estos datos? Porque yo creo que es bueno contrastarlo con los datos, diríamos, que ocurrieron, diríamos, que tenemos ahora del año 2020-21, para tener una métrica, y con lo que ocurrió en Palma, ¿no? Sabéis que en Palma no solamente tuvieron la ley de 2017, sino tuvieron, diríamos, una zonificación concreta de Palma, y lo que ocurrió en Palma precisamente en el 2017 es que pasaron de 3.952 viviendas a 2.579, pero de 13.000 plazas a 7.657, es decir, tuvo una reducción casi del 40% de plazas solamente en un año, ¿no? Lo cual funcionó claramente, ¿no? Una moratoria, fue una regulación, diríamos, temporal, pero muy clara, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahora en el año 2020-2021? Y es interesante también comparar los datos en verano y en invierno, ¿no? Porque los datos en verano y invierno lo que muestra son dos cosas. Uno, diríamos, la temporalidad también de la oferta, es decir, cuánta oferta sale y entra entre el verano y el invierno, ¿no? Y eso también da una muestra de, entre comillas, profesionalidad, ¿no? En el sentido de que a medida que ha pasado el tiempo y la regulación es más alta, no hablaba, diríamos, de una consecuencia, pero sí que la doy, se profesionaliza cada vez más el sector. Es decir, las personas que son de alguna manera más temporales y que alquilan su propia vivienda por su propio pie, se encuentran con un galimatías legal, con una presión, diríamos, regulatoria e inspección, que al final dicen, mire, señor, yo para lo que gano... Y normalmente lo que hacen es ceder su propiedad, diríamos, a profesionales, para bien o para mal, ¿eh? Yo no estoy intentando defender uno u otra, ¿no? Yo sí defiendo que, lógicamente, todo el mundo esté regulado y que tenga su licencia. Esto es una cuestión obvia, ¿no? Que tenemos que regularlo. Y para regularlo que todo el mundo pues tenga una licencia, pague impuestos y esté ordenado, lo importante es pues, no restringir la operatividad, claro, ¿no? Porque si no sería complicado. Doy los datos, ¿no? En el año 2021, voy a dar directamente el 2021 para cortarlo, ¿no? En verano teníamos 29.297 plazas y 4.297 viviendas, con una media ya del 6,82, ¿no? Hemos subido, diríamos, la media. Pero en este febrero estamos en 3.670 viviendas y 7,1 de media de plaza y 25.737 plazas. No sé cuántas de esas son regladas, ¿no? Eso significa que hemos tenido una reducción desde el año, perdonad que lo tengo aquí, desde el año 2017 hasta nuestros días de, como veis estoy escribiendo mucho porque está tan interesante lo que dicen aquí, hemos tenido una reducción del 2017 a nuestros días del 30% de plazas, de viviendas y del 22% de plazas, ¿no? O sea, y lógicamente ha aumentado el número de plazas por vivienda porque se han quedado las unifamiliares más profesionales.
Tengo los datos de cada año y por cada municipio, pero lo voy a dejar aquí. Si a alguien le interesa, os lo doy después, ¿no? Y si tiene mucho interés, hasta lo podéis compartir porque también es información pública. Para mí es muy importante la métrica. Y si la Administración quiere regular, tiene que regularlo justificándose en datos concretos. Y hoy en día es posible hacerlo. Acceder a la información de consumo de agua, de energía, de número de viviendas, cuáles regladas, cuáles no, en dónde están, en qué zona turística. Esto es fácil desde el punto de vista del dato. Yo soy un privado, por lo tanto el público puede tener esos datos. Se puede perfectamente justificar una regulación con datos en la mano. No lo están haciendo. Como bien decía, diríamos, el profesor, anteriormente, diríamos, hay 17 páginas de exposiciones de motivos, yo creo que es bastante sucinta. No se llega en ningún momento a Baleares de una forma concreta, más allá de las formas genéricas. Yo explicaba, digamos, esto en los diferentes peritajes que hacía, diríamos, para diferentes demandas, que nadie mide, por ejemplo, cuántos turistas son locales y cuánto agua gastan en una vivienda unifamiliar igual cuando están, diríamos, trabajando, cuando están ociosos. Es decir, que los turistas no solamente son los que vienen de fuera. Cuando un local está trabajando, pues está probablemente el 20-25% de tiempo en su casa, cuando está de vacaciones igual está el doble de tiempo y se ducha 2 veces porque es verano y cocina 3 veces en vez de una. Y esta persona consume el mismo agua que alguien de vivienda vacacional. No os confundáis. Una persona que está de vacaciones, que es local o que es turista, consume el mismo agua. Lo que pasa es que está de turista, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando una vivienda vacacional consume más agua? Pues que van más gente, porque de media en Baleares hay 2,5 personas y de media los turistas pues se quedan unas 3,6 personas. Pues hay una persona más, pues consume más agua. Pero no porque el turista consuma más agua, sino porque son más personas. Yo se lo he intentado explicar 1000 veces. Bueno, de hecho, esto ya es una cosa interior, una interioridad. Cuando tuve, diríamos, la vista, diríamos, con el juez explicando, diríamos, estos datos, diríamos, en el gobierno balear, estaban, que no me escuchen, esto no se está grabando, ¿no? Estaba el abogado del Consell, la abogada, diríamos, del gobierno balear y estaba la abogada de la asociación de hoteleros, diríamos, de Baleares, ¿no? De Mallorca. Y entonces cuando terminé mi exposición y les puse la lógica de cómo realmente nos estaba midiendo de una forma normal, cuando salí, digamos, de la exposición, la abogada me dio la mano y los 2 abogados me dijeron, oye, me ha encantado, he aprendido mucho. Digo, al final perdimos el juicio, bueno, pero me quedé con la tranquilidad de que entendieron que hay datos que se están utilizando de una forma muy kafkiana, ¿no? Y que yo creo que hay que, sí que es verdad, desde el privado tenemos que demandar que utilicen datos concretos y específicos para poder regular con precisión y con bisturí. Poco podemos hacer ya con esta ley, porque como ya es ley, como ya dijimos antes, no hay ningún particular que la pueda meter mano, más allá de las demandas que planteas, María Victoria. Pero creo que las leyes se pueden informar justo antes de que se promulguen, porque ahí tenemos algo que decir, ¿no? Por eso yo creo que es interesante la propuesta que hace de hacer una ACO aquí en Baleares. Creo que sería muy útil, ¿no? Y mucho más en el mundo turístico. Solamente 2 cosas más. Una visión personal sobre el tema de la moratoria, ¿no? No me extenderé porque ha sido... Me ha encantado tu exposición, pero yo apuntaría 2 cosas, ¿no? Sobre el tema de la moratoria, un poco que tenéis, diríamos, en marcha. Una, diríamos, de índole territorial. Esto es un clásico, no pasa en el resto de comunidades autónomas. Las leyes turísticas, principalmente insulares, yo soy canario, yo creo que lo dije antes, soy canario, llevo 22 años en Barcelona y sí que he trabajado en cosas también en las Islas Baleares con el mismo respeto que planteaba antes mi compañero, sobre que los locales son los más que entienden, ¿no? Pero no sé si os fijáis, o al menos los que estáis metidos en temas regulatorios, que la ley turística se mete, diríamos, en el ámbito, diríamos, territorial. De ordenación del territorio, se mete sí o sí. En Canarias y en las islas se mete, por una cuestión lógica, que tenemos el territorio cerrado, ¿no? Pero entra y no entra, ¿no? Y por tanto entra, diríamos, a regular una serie de cosas que al final termina remitiéndose normalmente a la ley del suelo, diríamos, regional, con lo cual entran, digamos, una serie de incertidumbres bastante importantes. A mí, ¿qué es lo que me importa, diríamos, de esta reflexión, ¿no? Lo que me importa de la reflexión es que la ley que yo cojo, ¿no? Tanto las 2, diríamos, de este año, la del 2017 e incluso la del 2012, no plantea una regulación, diríamos, urbanística desde el turismo que defienda el turismo. O sea, a mí me parece leyes que fundamentalmente están en contra del turismo. Yo entiendo por qué, porque, lógicamente hay un color político que lo entiende, pero se podrían hacer tantas cosas, diríamos, en la ley turística, si te metes en el ámbito urbanístico, tantas cosas
que lo único que les he visto en la ley de medidas urgentes, digamos, en la COVID, es dar algo irracional con el propio planteamiento, es dar más metros cuadrados, digamos, alojamientos, diríamos, de estacionamiento para solucionarles la vida. Y al final un hotelero o cualquier alojamiento no quiere más metros cuadrados, quiere dinero. Deme usted dinero para renovar, para mejorar mi producto, pero se dan metros cuadrados y esto es un error, diríamos, de conceptos de las diferentes legislaciones. ¿Qué echo de menos en esta ley? Incentivos. Hecho de menos incentivos económicos, incentivos fiscales, el que si alguien quiere cumplir el tema de circularidad o de cambiar la caldera, diríamos, de petróleo por una eléctrica, pues oiga, si usted se lanza a esto, le voy a pagar el 90% y lo voy a poner el primero en los Next Generation. Es más, le voy a poner una oficina para ayudarles a pedir dinero. O sea, yo pediría en vez de una OCO, que también, ¿no?, una oficina centrada para ayudar a todos los establecimientos de alojamiento turístico o todos los establecimientos turísticos a pedir dinero a Europa, a pedir dinero a la Unión Europea, a pedir dinero a España, a pedir dinero a la Consejería, porque ya os puedo asegurar que hay tanto dinero público ahora mismo en el mercado que no se va a poder gastar. Y es un problema de gestión. Y yo creo que esta ley es una oportunidad perdida para ayudar a incentivar, si es tan urgente el cambio climático, a incentivar que corráis más. Y yo creo que nadie... O sea, más allá de lo genérico de la ley, nadie puede estar aquí en desacuerdo de que el tema del cambio climático es un reto que hay que abordar. Más allá, diríamos, de la exposición aquí del compañero sobre cuánto, diríamos, impactamos o no. Yo creo que ya tenemos interiorizado que es algo que tenemos que abordar. Lo que pasa es que no podemos pagar la fiesta solamente los particulares. y como hay dinero público, no entiendo por qué no ponen unas oficinas cada comunidad autónoma para ayudar a pedir dinero. Es que además lo pondría, sería una cosa rentable. Es decir, que yo pagase del dinero público, que os haría las propuestas para pedir dinero, diríamos, a España y a la comunidad. Eso es lo que yo pediría, una oficina para ayudar a pedir dinero, simplemente porque tenéis ese derecho, ¿no? Y como último, aquí pondría unos ejemplos, y como último, yo quería hablarlo del tema bueno, una pequeña nota sobre el tema de la ley de medidas urgentes, que a mí también me llamó la atención que se llame ley de medidas urgentes, ¿no?, y sea tan poco precisa. Yo voy a exponer una cosa porque antes el Roberto de Abad explicó, diríamos, que el futuro turístico estaba en la circularidad y la sostenibilidad. Yo no quiero contradecirme porque es el jefe aquí, pero déjame decirte que la circularidad y la sostenibilidad no es un producto turístico. No lo es. Es un must to have. Pero nadie os va a pagar más por ser circular, os lo aseguro. No os confundáis. Eso no es un producto turístico. Eso es un must to have. Y tenemos que ser sostenibles y circulares y lo que queráis. Pero que la ley diga que el problema del turismo del futuro de Baleares o de Ibiza está en la circularidad, es que la está haciendo alguien que no entiende de turismo. Coño, es que a mí me parece un poco grave, ¿no? O sea, no vais a vivir de la circularidad. No, os lo aseguro. Y os puedo dar miles de datos, ¿no? Miles de datos, pero de privado hasta público. No es el futuro la circularidad. Es una obligación. O somos circulares o no somos. Se acabó. O sea, hay que tenerlo. Es un must to have y lo tenemos que pagar todos. Y en eso yo estoy de acuerdo. Yo ahora puedo discutir aquí sobre tu exposición. Tenemos que hacerlo. Lo tenemos que pagar todos. Pero no es el futuro del turismo. Si a mí me pedís cuál es un gran boom, diríamos, turístico en el sector de la vivienda y lo que realmente va a ser un boom en los próximos 10 años, y esto es una cosa que ya está cayendo, es aquellos que se van a alojar entre un mes y un año. Ahí hay un reto impresionante, probablemente un reto de legislación de vivienda, pero aquellos que se van a quedar entre un mes y un año es el gran reto. Yo no estoy diciendo que sea el gran producto que tengáis que abordar, pero es un reto muy interesante para la vivienda vacacional, porque la vivienda vacacional aquí solamente pierde aproximadamente unas 500 viviendas, diríamos unas 3.000 plazas de verano a invierno, es decir, estáis abiertos o anunciados en febrero, lo cual alucino porque no sé cuánto dinero ganaréis en esa época, pero está claro que no estáis poniendo esas viviendas en el mercado. Hay una oportunidad muy interesante de aquellas gentes que ahora le llaman teletrabajo, hay unos poquitos que no creo que esa parte de ahí, los nómadas urbanos. Eso yo creo que es una cosa totalmente extraña. O sea, son gente que está por todo el mundo durante todo el año sin casa. Yo creo que no está el negocio ahí. El negocio está en el teletrabajo y la cantidad de gente que se está moviendo 1, 2, 3 meses con grandes empresas, 5 personas, 6 personas haciendo trabajos de grupos, intensidades. Necesitan un espacio en donde vivir de alta calidad, en donde poder hacer una reunión, en donde poder hacer una conferencia, y las casas y los hoteles no están preparados. ¿Y por qué esta ley no prevé eso y dice, no, ¿qué coño el 50%? Perdón, coño. El 50% para los hoteles
salud, pero que están descubriendo la pólvora. De verdad que ese es el futuro, los hoteles de salud, y ese es el único incentivo. Hombre, yo diría, oiga, pues si usted, diríamos, una vivienda vacacional, aparte de tener 5 habitaciones de lujo, me pone, diríamos, una sala, diríamos, de conferencias brutal y un sitio donde pueda hacer, diríamos, un coffee break, pues sí, ahí le doy metros cuadrados, le dejo crecer la habitabilidad, y usted presénteme un proyecto y un plan de negocio que va a multiplicar por 3 los ingresos. Como hay una serie, diríamos, de nichos interesantes, yo creo que ahí, de nuevo, la legislación urbanística y turística se ha quedado en la circularidad. Y ya por último, por último era esto, porque era el tema del futuro. O sea, yo creo que en Barcelona, esto está ocurriendo, en Canarias es una pasada, cómo se está incentivando, diríamos, este segmento. Yo creo que en Baleares, en la parte un poco, precisamente no en la vacacional, es decir, no desde mayo a noviembre, vamos a poner mayo a octubre, dependiendo, pero en esa franja, diríamos, desde luego en invierno, pero esa franja intermedia, diríamos, antes de empezar la estacionalidad de febrero, marzo, mayo, y de noviembre, octubre, principio de diciembre, ahí hay nichos interesantes que van a ocurrir. No va a solucionar la vida, pero desde luego va a ser el gran reto de la vivienda. Y acordarme de lo que os digo. Dentro de 4 años os echarán la culpa de aumentar el precio de la vivienda por esta gente que va a venir en febrero, digamos, a quedarse en sus alojamientos. Paso a la siguiente palabra. Gracias, Luis, por tu intervención. Yo creo que, bueno, hace como unos 2 años, creo que fue, no sé, Roberto lo recordará, que hicimos también una mesa de competencia, y cuidado con lo que decís aquí, porque claro, luego de repente salimos expertos de derecho a la competencia arremeten contra la legislación balear, y somos como los demonios, ¿no? Y es cierto un poco lo que decías, con esa fórmula que creo que se acuña ahora como workation, que es una nueva modalidad, ¿no?, de trabajo y aunada, digamos, a las vacaciones, que precisamente podría ser, pues bueno, una buena oportunidad para sitios o localizaciones como es Ibiza, ¿no?, Formentera, Palma, pero precisamente por lo que decía Paco, lo que comentabas tú, esos vacíos que tú esperas, pues ante una ley que tiene por nombre, pues, medidas urgentes, ¿no?, hacia la sostenibilidad, o sea, la economía circular. Dices, bueno, pero ¿todo esto en qué queda?, ¿no? Rascamos y ¿en qué queda? En que la economía colaborativa siga siendo el gran demonio, los hoteleros pobrecitos, y que los turistas, pues bueno, son malísimos, ¿no? Y que verdaderamente, en lugar de aportar beneficios, pues no, restan calidad de vida, o que se pretende, o bueno, no sé, si lo que se confunde es esa redefinición del perfil turístico, ¿no?, ofreciendo más calidad, o verdaderamente lo que se pretende es, como decía Paco, decir, bueno, premiar a unos y a los pobres que verdaderamente están buscando otro tipo de perfil turístico, digamos, sacarlos del mercado. Yo creo que todos, por ese principio de libre iniciativa económica, también como particulares, podemos elegir, ¿no?, dentro de lo que es la oferta. Entonces, aquí no estoy diciendo que haya buenos ni malos, pero es interesante esta reflexión. Y el tema de los datos, también un poco, pues, esa falta de transparencia en cuanto a los datos que se pueden sacar, ¿no?, a día de hoy en cuanto a las plazas, ¿no?, al cupo de plazas, que eso a lo mejor luego con Roberto lo podemos comentar. Bueno, dicho esto, voy a darle la palabra al último ponente de la mesa, que no por ello en orden de intervención es menos importante, ya que Miguel Higuera Mate va a exponer algunos de los ejemplos que comentábamos, ¿no?, de informes, de actuaciones de la CNMC en materia de moratorias, y hablará de todo ello desde el punto de vista económico, ¿no?, del principio de eficiencia económica. Miguel Higuera pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, ha sido subdirector adjunto de Industria y Energía en la Dirección de Competencia de la CNMC y consejero económico y comercial de España en ACRA. Actualmente es subdirector adjunto de Análisis Económico en el Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC, y desde luego es un placer tenerte aquí para que puedas un poco ilustrarnos, ¿no?, en términos económicos de lo que suponen todas estas medidas, ¿no?, en concreto la moratoria. Adelante, Miguel. Muchas gracias. Gracias también a los organizadores. Es un placer, la verdad, estar aquí en Ibiza hablando de este tema tan candente y tan interesante, y posiblemente, no digo en el epicentro del turismo, pero sí desde luego uno de los epicentros, así que verdaderamente creo que este tema es muy interesante también la aportación de nuestros dos ponentes. La verdad es que
tal vez me solape un poco con lo que han comentado, pero voy a intentar darle un enfoque tal vez más económico desde la perspectiva de lo que hacemos en la CNMC en materia de moratorias. Es decir, no solo voy a cubrir moratorias turísticas, sino efectos económicos de las moratorias comerciales, como veremos, pero que al final el efecto en última instancia es similar. Son distintos sectores, distintos animales, pero efectos muy análogos. Entonces, bueno, pequeño disclaimer, yo al final soy técnico de la CNMC, entonces bueno, el contenido de esta presentación no refleja necesariamente la posición de la CNMC, que se refleja en las resoluciones del Consejo para posibles artículos de prensa, como comentaba Victoria, o académicos. Siguiente diapositiva, por favor. Simplemente presentar brevemente el índice. Voy a comenzar con un poco de autobombo presentando lo que es la labor de promoción de la competencia de la CNMC, definiendo un poco el marco de análisis, lo que serían las moratorias y sus efectos muy por encima, para luego entrar en detalle en cuestiones que hemos analizado desde la CNMC, desde el Departamento de Promoción, como son propuestas normativas, impugnaciones ante los tribunales, y luego concluiré con una serie de ideas para recalcar cuestiones que creo que son importantes, que se lleven mensajes, sobre todo para las administraciones públicas. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la labor de promoción de la competencia de la CNMC y sobre todo en el ámbito de mejora regulatoria? Al final lo que hacemos desde la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es supervisar normativa para intentar que esté conforme, que esté acorde al interés general y a lo que es la promoción de la competencia en distintos sectores. Al final es un estudio horizontal y las acciones pues van desde estudios de normativa a motu propio, y informes de proyectos normativos cuando sale una regulación y se nos demanda que hagamos un estudio, y luego también, donde me voy a centrar yo más porque es el ámbito de actuación de la subdirección en la que trabajo, las impugnaciones ante los tribunales. Al final podemos, por la ley de creación de la CNMC, impugnar tanto disposiciones de rango inferior a la ley como también actos administrativos que consideremos que vayan contra la competencia y también contra los principios de regulación económica eficiente, que ya mencionó anteriormente muy bien Francisco. Y en particular, dentro de estas impugnaciones, adjuntas a la demanda, en ocasiones hacemos informes económicos y analizamos con datos y razonamiento económico pues, por qué consideramos que debemos impugnar esta normativa y que es contraria a la libre competencia. Entonces aquí entran pues, los principios que se comentaba anteriormente de la Ley de Garantía de Unidad del Mercado, es decir, la necesidad, la proporcionalidad de las intervenciones y la no discriminación. ¿Qué es una moratoria? Al final es la máxima restricción, digamos, a la libre entrada de empresas. Lo que se está haciendo es establecer un máximo de forma temporal, prohibir la entrada a un determinado sector. Esto, por tanto, tiene efectos que vamos a ver más adelante, aunque tampoco quiero detenerme mucho en detalle porque ya se ha comentado muy bien anteriormente, pero bueno, son efectos de aumentos de precios, generación de beneficios extraordinarios para los operadores que ya están dentro. Por tanto, cuando se establece una moratoria, como veremos más adelante, los que están contentos son los que están dentro del mercado. Los que quedan fuera, lógicamente, son los perjudicados. Y vamos a ver pues, varios casos de trabajos que hemos hecho en la CNMC, desde un informe de un proyecto normativo en Formentera, que conoceréis bien, del año 19, dos informes muy similares, porque son casos parecidos, de moratorias comerciales en Mallorca, y luego otro informe de moratoria de alojamientos turísticos en Madrid. Siguiente diapositiva. Comenzamos, por tanto, con las propuestas normativas. Es el informe sobre el proyecto del reglamento del Consell Insular de Formentera, por el que se desarrolla la actividad de comercialización en estancias turísticas en viviendas. Un título largo, pero que al final lo que establece son distintas restricciones que, como menciona el informe, están amparadas en muchas ocasiones por la ley, que se reconoce también la particularidad insular de Formentera,
hay cierta justificación, pero sin embargo hay una serie de medidas muy restrictivas que consideramos, y volveré a esto a lo largo de la exposición, consideramos que no están suficientemente justificadas. La obligación de alquilar toda la vivienda, declaración responsable que resulta ser de facto una autorización administrativa, un número máximo de autorizaciones por propietario y lo que nos interesa por el contenido de esta charla, la limitación del número de plazas. He puesto un pequeño extracto, pero bueno, hay, como podéis comprobar, un máximo en la capacidad de alojamiento turístico de la isla y un máximo también en términos relativos en cuanto a la distribución entre hoteles, hostales, apartamentos turísticos y, por otro lado, las estancias turísticas en viviendas. Es decir, se está limitando drásticamente con esta moratoria la capacidad de entrar en el mercado. Y un problema que se observa en esta normativa y en otras que veremos más adelante es que hay una falta de justificación de estas cifras. ¿Por qué 20.585 y no 21.000? ¿Por qué 12.000, 8.500? ¿Por qué se reparte de esta forma entre los distintos alojamientos? Pues esto es algo que vemos que hay problemas de escasa fundamentación y que bueno, que es problemático, desde luego, que la intervención pública no esté suficientemente justificada, no solo porque lo diga el principio de necesidad, el principio de proporcionalidad, sino porque parece que es lo que cabría esperar cuando se establece una restricción económica, ¿no? Que al menos esté suficientemente fundamentada. Vamos en la siguiente diapositiva ya a centrarnos en lo que serían las impugnaciones ante los tribunales. Y en particular lo que voy a hacer es hacer un breve resumen de el contenido de nuestros informes económicos, que son públicos y se pueden consultar en la página web de la CNMC. Comenzamos, como decía, centrándonos en la moratoria a los establecimientos comerciales en Mallorca. Son dos informes del 16 y del 18, pero con una suspensión muy similar, que es la suspensión de las autorizaciones para la implantación y la ampliación de grandes establecimientos comerciales en Mallorca hasta la aprobación del PECMA, sería el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca. La moratoria, al estar investigando sobre el tema, es un instrumento de política comercial extremo, como decíamos, y poco utilizado a nivel autonómico en lo que sería el ámbito de política comercial. Sin embargo, vemos que precisamente en los dos territorios insulares que tenemos en España, en Canarias y Baleares, es donde más se ha estado utilizando esta restricción, como decíamos, máxima. Y en el caso de las Islas Baleares incluso se podría hablar de abuso, lo pongo entre comillas, pero al final, si pensamos que ha habido 4 moratorias en 25 años, en los últimos 25 años, del año 97 al 2003, del 2005 al 2009, en el 16 y en el 17, que es en lo que consisten estos últimos informes, pues nos podemos hacer una idea de este abuso que decíamos, porque al final prácticamente la mitad de los años, de los últimos 25, ha habido alguna moratoria. Y vemos, de hecho, que Baleares, en distintos rankings que hay de restrictividad de las regulaciones comerciales, siempre aparece entre los primeros puestos. Entonces, ya metiéndonos en lo que sería el ámbito del informe económico, parece que hay problemas, pero bueno, sí, espero que se pueda entender. Uy, ahora ya sí que no. Bueno, pues voy comentándolo. Lo primero que hacía el informe era simplemente pues, ver el marco de análisis, cuáles son las características económicas del sector de la distribución comercial en las Islas Baleares. Y se observa que los establecimientos comerciales tienen un menor tamaño, una menor tendencia a la innovación, menor productividad, que hay una mayor concentración empresarial y mayores precios en términos medios si comparamos con el resto de territorios de España. Siguiente diapositiva. Desde un punto de vista teórico, estas medidas lo que hacen es establecer una barrera de entrada que además es discriminatoria porque únicamente se aplica a las grandes superficies comerciales, definidas como aquellas de más de 700 metros cuadrados. Entonces, ¿qué supone esta barrera de entrada? Pues lo que hace es reducir la presencia de establecimientos de gran tamaño, es decir, se aprovecharán menos las economías de escala y eso repercutirá en mayores costes de los establecimientos comerciales. Y como comentábamos, los operadores ya instalados están contentos con esto, tienen mayor poder de mercado y repercute en mayores precios.
Esto no es algo que digamos desde la CNMC, hay numerosos artículos académicos que confirman con datos, empíricamente, la relación inversa que hay entre barreras de entrada y precios. Es decir, bueno, en este caso habría una relación más bien positiva, aquí hay una errata, más barreras de entrada, más precios. El informe hace un análisis gráfico del efecto que han tenido las anteriores moratorias, la primera y la segunda, que eran 97-2003, creo recordar, y luego hasta el 2009, sobre los precios. Lo deseable sería utilizar datos más finos, hacer un análisis econométrico, pero bueno, ya como veremos gráficamente se puede tener ya una idea de cuál es este impacto de las moratorias sobre los precios. En la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Vemos aquí un gráfico extraído del informe, se ve a la izquierda lo que sería el periodo de la primera moratoria, 97 hasta el año 2003, y luego la segunda moratoria entre el 2005 y 2009, principios de 2010. Se observa cómo poco después de establecer la moratoria, la línea roja son los precios de las Islas Baleares, mientras que la línea azul sería el precio medio nacional, se observa una divergencia, un mayor precio siguiendo tanto la primera como la segunda moratoria, mientras que en los periodos entre las moratorias pasa lo contrario, se revierte y pasamos a tener un precio medio en Islas Baleares, en precio minorista de distribución comercial, inferior a la media nacional. Es un gráfico que, como decimos, no cuenta toda la historia, no sabemos exactamente qué factores hay, pero como ha habido ejemplos previos de moratorias, sí que podemos sacar algún tipo de efecto. Siguiente diapositiva. Por tanto, no solo hay un efecto sobre los precios de las moratorias, hay también efectos sobre la inversión y el empleo. Al evitar la entrada de competidores, lo que se hace también, la entrada de competidores genera innovación. Los nuevos entrantes traen nuevas ideas, nuevos métodos de producción. Y al final, cuando limitas la entrada de nuevas ideas, son ideas que se difunden al final. Los nuevos entrantes, la gente que está ya en el mercado copia a los que están ya en el mercado. Cuando estás limitando estas nuevas ideas, también estás perjudicando, o a quien más estás perjudicando en última instancia, es al comercio tradicional. Al comercio tradicional que necesita adaptarse, que necesita encontrar nichos, y si únicamente vas a congelar el sector y a competir en precios, el comercio tradicional no va a poder sostenerse. Necesita innovar y, por tanto, perjudicar esa difusión del conocimiento perjudica a quien más, al comercio tradicional. Por supuesto, menos competencia, menos incentivos a mejorar la calidad y menor variedad de productos, de marcas, de precios, al haber pues, menos competidores y en este caso grandes establecimientos. En última instancia hay un menor bienestar del consumidor que se cuantificó en este informe en cerca de 24 millones de euros. Siguiente diapositiva. Desde el punto de vista de la regulación económica eficiente, lo que ya comentaba Francisco de los preceptos de la Ley de Garantía de la Unidad del Mercado, es necesario plantearse, por un lado, la necesidad, es decir, si es necesaria la restricción que se está estableciendo, y, en segundo lugar, la proporcionalidad. En cuanto a la necesidad, la normativa recurrida establecía distintas justificaciones al establecimiento de estas restricciones. En primer lugar, decía que era necesario que hubiera unas condiciones estables del contexto jurídico y facto para poder elaborar este plan sectorial, y por eso se establecía la moratoria. Hombre, esto es bastante chocante, porque ¿hasta qué punto es razonable paralizar un determinado sector porque el regulador quiere que el marco esté acotado, que no haya cambios, y entonces ya desarrolló el plan? Hombre, pues si esto se aplicara a todos los sectores estaríamos con un problema. Si cada vez que hay que sacar un plan paralizamos la entrada en un determinado sector, sería bastante problemático. Otra justificación era la preservación del suelo rústico. Problema con este argumento, que los establecimientos comerciales no se establecen en suelos rústicos, sino en suelo urbano. Y en tercer lugar, ¿hasta qué punto el límite de 700 metros cuadrados tiene sentido? Los establecimientos de 750, 800 metros cuadrados son mucho más problemáticos que los de 300, que los de 400. También hay problemas de justificación. Y en cuanto a la proporcionalidad, ¿por qué no establecer medidas menos restrictivas a la competencia?
sería más complicado para la administración, desde luego, que establecer este cierre total del mercado. Pero ¿no sería posible hacer un análisis individualizado de los proyectos que se van presentando, ver cuáles son problemáticos desde el punto de vista del interés jurídico que se quiere preservar? Pues hombre, yo creo que sí, que habría posibilidad de hacer medidas menos restrictivas que esta, que es la máxima restricción, lo que sería una moratoria. Siguiente diapositiva. Pasamos ya al último caso que voy a presentar, que es la moratoria de alojamientos turísticos en Madrid. Es el caso con la referencia que pongo ahí arriba, que lo que se establece es, o lo que se impugna, digamos, es varios acuerdos del Ayuntamiento de Madrid que establecen una moratoria de 1 año ampliable a otro, durante el cual se suspende la posibilidad de cambiar los edificios residenciales a edificios de uso turístico en una serie de distritos que se acotan. Esto tiene, por supuesto, efectos sobre la competencia análogos a los que ya comentábamos. Al impedir la entrada de nuevos operadores en el mercado, se protegen a los ya instalados, hay mayores precios, menor variedad, menos incentivos a mejorar el servicio, etcétera, etcétera. En el informe se hacía un análisis empírico ante la falta de datos recientes, porque era una moratoria nueva, no se había visto, al menos que tengamos conocimiento, algo similar en Madrid. Lo que se hizo es mirar cuál era el efecto en Barcelona de la moratoria que se había puesto en marcha en 2015. Entonces, en la siguiente diapositiva, porque al final, al hacer un análisis económico, pues lo que se puede hacer es o mirar lo que ha pasado en el pasado, en el mismo territorio, cosa que era posible, era factible en el caso de Mallorca, porque se habían establecido otras restricciones similares. Otra opción es comparar con un mercado similar. En este caso, Barcelona podría ser una comparación relativamente similar al ser también una ciudad de muy gran tamaño. Entonces, vemos 2015 es el año en el que se establece la moratoria. Se ve que ya había una tendencia alcista en precios, sin embargo, a partir de 2015 la tendencia se acentúa, tanto en cuanto al grado de ocupación de los hoteles como en la tarifa media diaria de los hoteles. Y esto es algo que decimos nosotros, pero como decía, no somos los únicos. A continuación, en la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. La anterior, gracias. Vemos un artículo que se ha publicado ahora en 2022 y que establece la comparación entre la evolución media de los precios hoteleros en Barcelona a partir de 2015 con una serie de ciudades de control, que se llama de control, con ciudades de comparación, y se ve como a partir de 2015 es tremenda la diferencia en la evolución de los precios entre Barcelona y estas ciudades comparables que se cogen como control. En este caso, una imagen vale más que 1000 palabras. Siguiente diapositiva. Y aquí un poco, siguiendo con este mismo artículo que citaba, de Bell y otros del año 2022, destacaban al principio, en la introducción, un comunicado que es interesante, emitido por la Patronal de Hoteles de Barcelona al aprobarse la moratoria. Les llamaba la atención, y pongo aquí la cita entre comillas, les llamaba la atención la poca combatividad de la patronal hotelera al establecer esta moratoria. Y bueno, esto se puede ligar, o al menos lo hacen los autores, a que el sector que recibe la moratoria, los que ya están dentro del mercado, están contentos con el establecimiento de la moratoria. A los que se perjudica es a los consumidores y a los que quedan fuera del mercado. Vemos aquí que se establece pues, que esperan que la moratoria sirva para hacer frente a los establecimientos de alojamiento turístico ilegal, que permita planificar el crecimiento sostenible del sector, que siga siendo atractiva Barcelona para los visitantes. Siguiente diapositiva. Y bueno, no es que la CNMC no reconozca que existen estos problemas, es lo que se denomina externalidades. Sin embargo, cabe plantearse, y vuelvo a una idea que se mencionaba anteriormente, si el establecimiento de límites, si las moratorias son la medida adecuada. ¿Por qué no utilizar un tributo, como mencionábamos antes? ¿Por qué no se establece una tasa que encima pueda ser mayor en momentos de temporada alta de turismo para favorecer la desestacionalización? ¿Por qué no se establece una tasa que se module en función del tamaño de la externalidad? ¿Por qué no se deja que sea el mercado quien fije
la cantidad óptima, en vez de fijarla a la administración cuando la oferta y la demanda cambia continuamente. Fijemos una tasa, elevémosla hasta que creamos que sea suficiente o que se reduzca lo suficiente la cantidad y obtengamos así ingresos públicos, algo que no se hace con una moratoria. Siguiente diapositiva. Ya estoy acabando, por si, que ya sé que voy un poco justo. Nada, ya simplemente para que veáis los distintos barrios, los afectados por la moratoria eran los de color verde. Los de azul eran los que no estaban afectados. Vemos cómo hay claramente dos grupos. O sea, en realidad, donde más vivienda turística hay es en el distrito centro. El distrito centro, que es el de la izquierda. En cambio, en el resto de la ciudad de Madrid tampoco había apenas el 0,5%, el 1% como mucho. Sí que vemos que en el centro hay un 8% de las viviendas son turísticas. Sin embargo, se aplica a todos. Es un poco extraño. Cuando se hace, aquí también sería extrapolable al caso de la regulación. Bueno, de la regulación que estamos comentando en Baleares, se está aplicando a todas las islas por completo, cuando a lo mejor afecta a una zona determinada. A lo mejor el turismo interior no está afectado, sin embargo, aplicamos una regulación que es más sencillo, similar o idéntica para todas las islas. Siguiente. Y podemos ya ir a la última diapositiva. Esto es simplemente para que se vea que en realidad, en el distrito centro, aunque es donde más vivienda turística hay, no sigue una evolución distinta del resto. O sea que la justificación de que era por un impacto sobre el precio no era tampoco apoyada por los datos. Y ya por último, última diapositiva ya, concluir. Y yo creo que en esto estamos bastante de acuerdo todos, y es que falta justificación de las medidas normativas. Falta justificación y evaluación de impacto económico. En el caso de las moratorias es todavía más importante que haya justificación porque es una restricción extrema a la entrada de empresas que, como hemos visto, tiene efectos muy negativos sobre la competencia. Y hace falta analizar todo desde el punto de vista de la regulación económica eficiente. La necesidad. ¿Existe algún fallo de mercado o alguna necesidad imperiosa de interés general? No solo eso, sino hay un nexo causal entre lo que se está restringiendo y esta necesidad de regular, porque a lo mejor estamos restringiendo algo que realmente no va a proporcionar el resultado adecuado. No son válidas justificaciones como facilitar la elaboración de un plan. Y en cuanto a la proporcionalidad, ¿hay otro medio menos restrictivo para lograr el resultado deseado? Aunque entendemos que es más complicado para las administraciones públicas, se puede recurrir a un análisis individualizado, caso por caso. Y en el caso de moratorias turísticas hay alternativas. El caso de los impuestos piguvianos que se comentaba antes, que no solo puede permitir corregir las externalidades, sino generar ingresos públicos que puedan usarse para compensar a los perdedores, con el caso del turismo, a los perjudicados, a los vecinos, al medio ambiente y a lo que se considere que pueda afectar el turismo en este caso. Y con esto ya finalizo. Muchas gracias a todos. A ver si nos queda tiempo para... Gracias, Miguel, que ya sabemos que estábamos un poquito así cogidos por el tiempo, pero la verdad que ha sido muy ilustrativa en tanto en cuanto corroboras efectivamente que parece que el legislador confunde restricción con calidad. ¿No? Parece que esos niveles óptimos de sostenibilidad, de calidad, vienen siempre de la mano de restricciones y efectivamente no. Esto produce un efecto contrario e incluso pues, en los precios, incentiva incluso conductas monopolísticas por las personas que sí que gozan de esa licencia, etcétera. Yo quería abrir un poco, bueno, ya he lanzado antes la pregunta a Paco, lo comentaba antes también con Roberto, sé que nos queda poco tiempo, el tema de la oportunidad que pudieran tener aquí los propietarios, ¿no? que precisamente por la moratoria no disfrutan de esa explotación económica a la que tendrían derecho, ¿no? Ya por el principio de libre iniciativa, hasta qué punto tendría viabilidad, ¿no? El poder reclamar ese lucro cesante, si se podría justificar con base en esos beneficios que pudieran haber ganado de no tener esa moratoria, y simplemente lanzar un poco también los asistentes si tienen alguna pregunta en relación con cualquiera de las cuestiones que se han tratado aquí, que no han sido pocas.
Sí, yo sobre lo que comentas, la posible responsabilidad de la Administración, la verdad es que aquí soy un poco lego en materia jurídica, la verdad, en todo lo que no es derecho de la competencia. Sí que es verdad que obviamente hay medidas de la Administración que generan un daño en los administrados, en inversores, que en el caso de los establecimientos comerciales, inversores que hayan empezado a invertir en un centro comercial y se encuentren con que se paralizan las licencias, o en el caso de apartamentos turísticos, pues más de lo mismo. Luego ya el instrumento jurídico a través del cual se pueda recurrir, obviamente hay un lucro cesante, y en el caso de infracciones de la competencia, pues hay una vía a través de la cual se puede exigir esta compensación. En este caso, pues la verdad es que no lo sé, no sé si mis compañeros pueden encontrar alguna fórmula, a mí no se me ocurre, pero puede ser por desconocimiento. En el caso de la de Baleares lo veo complicado, no es algo de lo que haya reflexionado demasiado, pero sí con la lectura de la norma en muchísimos preceptos insiste en que sin perjuicio de los que tal, bueno, de hecho comentábamos anoche con los compañeros que parece ser que el día que se publicaba el decreto ley, el 11 de febrero, aparecían 600 peticiones en Ibiza, claro, porque que tenían información y esos en principio no quedan afectados, aunque se está discutiendo, no sé cómo ustedes lo sabrán quizá mejor que yo, si se van a tramitar todas esas peticiones, o se decía que como habían sido presentadas el mismo día del decreto, pues no sé. Yo quiero decir una cosa chiquitita sobre lo que dijo él, porque yo creo que es importante. Sabes que a mí me obsesionan los datos. ¿Tú sabes cuántos turistas porcentualmente se quedan en viviendas vacacionales en Madrid y cuántos se quedan en casas de familiares y amigos y segunda residencia? Porcentualmente. ¿Alguien lo sabe? Lo digo porque uno de los argumentos para la moratoria de Madrid es la intensidad de los turistas en el espacio público que culpan a la vivienda de uso turístico. Bueno, pues no se preocupen, el porcentaje se lo digo yo. El 4% se queda en vivienda de uso turístico y el 32% se queda en casas de familiares y amigos. Lo que pasa es que solamente hacen ruido los que se quedan viviendo en uso turístico. Sí. Los que se quedan en casa de familia y amigos no hacen ninguna fiesta, ¿no? Pues los números de Baleares les sorprendería, porque hay mucha gente que viene aquí a quedarse en una vivienda y no paga por ello. Y sobre todo si vives aquí, uno de los grandes peligros que corres es que todo el mundo quiere venir a visitarte en verano. Nadie viene a visitarte en febrero, en enero, ¿verdad? Yo a mí me ha pasado, o sea, lo he sufrido. Entonces, tampoco, ¿verdad? Entonces en la moratoria, como hay una cosa que me ha pasado muy interesante, que es la moratoria más impresionante que ha tenido este Estado y que no la habéis mencionado, que es la pandemia, una moratoria de libro, ¿no? Y que nos ha dado unos datos maravillosos, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría explicaros, ¿no?, que con la pandemia, que hubo un momento de emisión muy interesante, lo que ocurrió lógicamente es que creció enormemente en Baleares el turismo nacional, que como sabéis, no es la gran potencia que tenemos aquí en Baleares, es bastante reducidito, ¿no? Pero el turismo nacional creció enormemente y muchísimo el balear. O sea, muchos baleares, diríamos, que hicieron, diríamos, turismo en las propias... ¿Por qué? Porque el turismo internacional pues todavía está con más restricciones que las teníamos aquí, ¿no? Y por tanto el turismo nacional creció enormemente, ¿no? Claro, el que creció enormemente es el que se iba a un sitio de no de pago, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las moratorias? Que no lo has mencionado. Bueno, si mencionaste la ilegalidad, ¿no? Pero esto que no es ilegal, desde luego deja mucho menos dinero, diríamos, en el territorio, porque aquel que no paga por el alojamiento solamente paga por la comida y por el avión. Pero el alojamiento, que es una parte importante del alojamiento, pues lo pierde. ¿Qué ocurrió con la ley del 2017? Y nosotros lo medimos, que Baleares atrajo el mismo número de turistas, de hecho creció, creo, el 3% el número de turistas que vinieron a hoteles, pero muchísimos a casas de familiares y amigos, y se perdieron 525 millones de euros porque el alojamiento, en vez de ser vivienda de uso turístico, que perdió, diríamos, enormemente peso, se fueron a casas de familiares y amigos. Sí, fue súper interesante, ¿no? Se perdió 525 millones de euros y aumentar el 3% el número de turistas, con lo cual no se resolvió el problema de impacto, diríamos, medioambiental, ¿no? Tenemos una pregunta por el profesor Juanfran. No. Yo os felicito por las intervenciones de esta mesa y la anterior. Muchas gracias. Y la pregunta será muy concreta, porque ya tenemos que irnos a comer. Y, bueno, es... Después del coste económico que tienen las moratorias, después de todo lo que habéis expuesto y entendemos que la moratoria es una prohibición, ¿por qué seguimos pensando, por qué se nos hace creer, por qué los políticos se creen que las moratorias son la panacea y son algo fantástico? Es decir, ¿qué está pasando? Que gente como vosotros expone esto, hay gente del sector y la sociedad que aplauden las moratorias.
¿Cómo veis eso, no? O sea, Muy sencillo. ante la exposición clarísima que habéis hecho, creo que... Esto tiene una respuesta clarísima. Tú la puedes dar porque eres de la universidad. Sí. Vamos a ver. Primero, la administración siempre se mueve por lo que tiene más fácil. Se ha hablado del tema de la linealidad. Es mucho más sencillo, vende mucho mejor. Cuando hablan del esfuerzo, la repercusión en las clases medias y trabajadoras, ¿no?, que se dice ahora siempre, en el fondo, cualquier medida impositiva, ¿a dónde va? A la gente que pagamos el IRPF, porque lo de los más ricos se escapan, ¿no? Entonces, el Estado tiene que aplicar cosas sencillas. Y tiene una venta muy positiva con estas terminologías de vamos a estar durante... Porque realmente la moratoria no es de 4 años, es de hasta 4 años, porque la cuestión es que tenemos que hacer un plan y entonces medirlo. Yo creo que una venta sencilla cuando se dice al ciudadano que vota que esto va a solucionar el problema y es un momento de reflexión y entonces vamos a ser prudentes. Lo otro es cálculos, datos... Yo tengo otra teoría. Mi teoría, y además lo puedes medir y lo puedes coger, es que el asesoramiento que tienen los políticos que meten moratorias es un asesoramiento principalmente que viene de la universidad, no del mercado, y que teóricamente les dicen que es bueno. Cógete todas las moratorias que te puedes inventar en el turismo en España. Y de los sectores implicados. Es ¿no? una cuestión ideológica, no es una cuestión ni económica ni de funcionamiento de la sociedad, es una cuestión ideológica. Se utiliza la moratoria como una herramienta completamente errónea y que desde luego no viene de ningún asesor que le intente asesorar en materia económica, eso seguro. Viene de un asesoramiento, diríamos, de la universidad, que no la estoy desprestigiando, yo la defiendo, pero que hay una falta de componente económica en esas decisiones que son dramáticas, ¿no? O sea, dramáticas. Hay mucho informe, de los informes que hemos estado leyendo todos para preparar la sesión de hoy. ¿Cuántos informes de observatorios favorables a la industria turística hay? Ninguno, ya te lo digo yo. Tenemos otra pregunta por aquí, ¿verdad? Lo que quería decir es, primero, enhorabuena a los tres por las 3 explicaciones, muy buenas. Luis, ponte guardaespaldas, tú eres una bomba nuclear para los políticos de este país. Y de todo lo que estáis comentando, como presidente de Cevitur, lo que os tengo que decir es que el dato mata el relato y la culpa de no tener dato es de todos los que participamos en el ecosistema turístico. De siempre ha sido muy difícil compartir datos y lo que necesitamos es datos y alguien que los trate, los trabaje y los ponga en valor para poder tenerlos preparados y presentarlos cuando vayan a hacer una ley. El problema es que siempre vamos desde el sector con retraso. Nos comemos las propuestas de ley y no nos da tiempo a presentar un informe contradiciendo todas estas barbaridades que muchas veces vienen desde el sesgo político personal de quien gobierna en ese momento y busca datos que le vistan su relato. No sé si me estoy explicando bien. Sí, lo que pasa es que ten cuidado, no te pongan aquí hay un representante del CNMC, el intercambio de datos es un acto restrictivo de la competencia que puede ser objeto de sanción. Hay que ver lo que se comparte y lo que no se comparte. Todo lo que no sea personal. Si no están agregados, claro. Lo que estamos diciendo es tenemos que compartir más datos. Tenemos que compartir datos en el sentido de que no sabemos cuántas unidades, no sabemos cuánto consumimos en luz, no sabemos cuánto consumimos en agua, no sabemos cuál es la estancia media de todos en general y por segmentos y por zonas y por épocas del año. Todo ese tipo de cosas, si las tuviéramos ordenadas, en el momento en que va a salir cualquier legislación, podemos ponerlas en valor con una empresa profesional o con un profesor universitario o con un observatorio que sea ecuánime. Pero es que nos encontramos que en Valencia, como la Cátedra de Economía Colaborativa, válgame el señor, y luego resulta que es que trabaja el hijo del alcalde y el alcalde le da una subvención a la cátedra. Le visten los resultados que quiere para cerrar Valencia. Y esto ha sido así. Y no nos ha dado tiempo ni a contestar nada. Entonces, enhorabuena por el análisis, por los datos y por la explicación de la economía de la CNMC y lo poco que os dejan hacer a veces, porque hacéis informes que demuestran que está mal y aún así tiran para adelante. Muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, enhorabuena. Una cosa, Luis, la comunidad autónoma empezó, el estatuto se aprobó en el 83 y la primera ley turística, decreto ley, fue ya en el 84
regulando los apartamentos turísticos o fuera de alojamiento ordinario. Y se ha ido regulando siempre y siempre se ha intentado reducir un poquito. No es una actuación ahora del gobierno actual. Todos los colores políticos que han pasado por la comunidad, desde mi punto de vista, han intentado contener un poquito el crecimiento y regularlo, porque antes del 84, del 83, había el boom turístico de las Islas Baleares que empieza en el año 60 y fue un boom de desmadre. A mí lo que me preocupa, y te halago tus citas, que es que del 2020 al 2022 el número de turistas ha crecido del 48,5%, datos del INE. Por tanto, existe una presión sobre el territorio, sobre los recursos básicos, sobre los recursos públicos, sanidad, seguridad pública, que es mi sector, y la Administración no está en condiciones en estos momentos, ni la sanitaria ni nosotros, en absorber esta capacidad, esta absorción de turistas que nos vienen a las islas. Seamos llanos y diciendo las verdades. Las fuerzas y cuerpos de seguridad y policías locales de Ibiza no están en disposición de numerosos efectivos para hacer frente a las fiestas ilegales. Ha salido hoy, no fiestas ilegales como tal, molestias vecinales que sean de los propios vecinos. No estamos hablando, y es un problema de presión sobre el territorio que los vecinos son muy susceptibles a estas denuncias, que puede haber bastantes generadas en el municipio de Palma, que afortunadamente he vivido como responsable de policía de barrio unos años y también me pasaban por mis manos con la nocturna, y son que se sienten molestos ya no solo del turista, sino del vecino que ha invitado a sus amigos parientes a pasar el verano en Palma 3 meses y también hacen ruido. Se tendría que analizar. Pero yo veo el aumento del 2020 al 2022 de un 48,5% de turistas. Lo veo preocupante sobre la presión sobre el territorio, recursos, ya sea de la administración pública y administración privada. Gracias. Por alusiones, ¿no? Vamos a aclararlo porque antes me ha metido Miguel el miedo en el cuerpo y yo no estoy en contra de la regulación, ni mucho menos de estas medidas urgentes. No nos confundamos. Yo estoy a favor. De hecho, lo dije al principio. Me parece que la circularidad y la responsabilidad con el medio ambiente no es un producto turístico, es una obligación, sí o sí, he dicho un must to have, ¿vale? Solamente lo digo desde tu punto de vista comercial, desde tu punto de vista de responsabilidad general, sin lugar a dudas. Me parece que es obligatorio, de hecho ya la he reenviado con una serie de compañeros en diferentes comunidades autónomas, decir, oye, esto está interesante en muchas cosas. Por ejemplo, lo del tema de las camas regulables, me perdonarán, muy interesante, ¿eh? No se la aplica a la vivienda de uso turístico, pero se la podrían aplicar. Lo que pasa es que deberían de financiarla el 90%. Eso es otra cosa. Porque me parece que eso lo podía financiar la Seguridad Social. Vamos a pagar estas camas para que no nos vengan gente con la espalda doblada dentro de 15 años. Nos vamos a ahorrar un dineral como administración pública. Le pago todas las camas. Eso es lo que haría. Buscar financiación para que todas las camas fuesen... vamos, me parece una maravilla, ¿no? Y un atrevimiento. Por lo tanto, a mí la ley me gusta en muchos aspectos. Lo que pasa es que le faltan datos y le falta un rigor científico. Es decir, la capacidad de carga, que es una cosa que sí podemos calcular en las islas, es dinámica, no nos confundamos. Pues, déjame hacerte una reparación. El 48% es porque el 2020 estábamos como estábamos, pero estamos todavía por debajo del 2019, con lo cual no nos asustemos. Estábamos donde estábamos en el 2019, lo cual no significa que no haya que meterle mano. Pero el tema, diríamos, de la presión es una cuestión de capacidad de carga que se puede calcular en espacios cerrados. En Barcelona, yo lo he discutido 1000 veces, es imposible calcular la capacidad de carga de un espacio abierto, porque estamos en un país democrático y tú no puedes impedir que nadie vaya a Barcelona, donde quiera que se quede. Eso es un tema muy difícil, pero en una isla se puede calcular la capacidad de carga. Pero partamos que es una cuestión dinámica y que depende de la tecnología. Si tenemos pocos policías, pues se ponen más policías. Caso resuelto. Si usted necesita, pues es una cuestión de dinero, es una cuestión técnica, no es una cuestión de capacidad de carga, es una cuestión técnica. Si eso es un tema importante, ponga usted más dinero. Haga una colaboración público-privada, ponga más dinero. Si lo necesita, ponga más dinero. Si va en la vida y la economía de la sociedad de las Islas Baleares y de Ibiza, ponga usted más dinero y resuelva los problemas de seguridad. Los problemas, diríamos, del agua y los problemas de energía es un problema tecnológico. Ustedes me perdonarán, si no hay sol suficiente para generar energía en este mundo, pero entraríamos en un debate universitario complejo. La cuestión de la energía es una cuestión tecnológica.
La cuestión de la movilidad probablemente es el tema que debemos de abordar con más finura porque dependemos de las baterías. Y ese es el problema más grave que hay, probablemente tecnológico, pero también está resuelto. Ya veremos dentro de unos años, cuando digamos el problema de la energía, el problema del agua, porque en Baleares no hay la cantidad de desalinizadoras que hay en Canarias, que tuvimos un problema de aguas, que yo vi restricciones cada 3 días en mi tierra, en el año 85. Ustedes no verán un artículo sobre problemas del agua en Canarias nunca más. Hay más desalinizadoras por kilómetro lineal que en España, pero todas juntas. Aquí no las hay, por lo que sea, por cualquier tipo de política, cómo se gestiona, diríamos, una desalinizadora, pero en Canarias no hay problema de agua y son las mismas islas y tienen más presión por kilómetro cuadrado que Baleares. El problema de agua se puede abordar, es un problema tecnológico. Y el problema de la energía, me diréis, claro que es un problema tecnológico. Que uno quiera descarbonizar, digamos, el mundo, por supuestísimo. Y por eso me parecen bien este tipo de leyes. Ahora bien, la responsabilidad que tienen los gobernantes es de hacer leyes lo suficientemente justificadas para que señores como este no hagan una pericial y la tumben. Porque eso es la irresponsabilidad más grande que hay cuando se promulga una ley, una normativa urbanística o cualquier tipo de plan territorial, sectorial que quiera. Cuando no está bien justificada, terminamos en los tribunales dentro de 8 años. Inseguridad jurídica, imposibilidad de potenciar la economía, gastarnos dinero público para hacer... ¿Pero por qué? Pero si no es tan difícil justificar bien las leyes. Si estamos todos de acuerdo que tenemos que ser sostenibles. Entonces, yo quiero, primero, yo soy de familia de funcionarios, o sea, que a mí el interés general no me van a pillar, o sea, yo estoy por el interés general. Lo que voy yo es por no tirar dinero público en procesos dilatantes, estúpidos, por falta de justificación. Y yo vuelvo de nuevo a lo mismo. Creo que hay un problema de rigor a la hora de justificar cuando se promulgan las leyes o cualquier tipo de reglamento derivado. Cualquier planeamiento urbanístico, como sabéis, o regional, es un reglamento de una ley, que es la ley del suelo, y por tanto creo que hay que ser más rigurosos en justificar estas cosas. Solamente pido eso, pero Luis, mi defensa... Ya, me callo. Nos ha quedado Ya clarísimo está. que es Chao. un problema de... Perdón. Bueno, A la yo creo comida. que era ya también por economía circular y sostenibilidad. Ya me dicen los organizadores que tenemos que poner punto y final, bueno, por lo menos aquí, en este espacio, por lo cual podemos en otros estadios seguir comentando. Con lo cual, bueno, agradeceros vuestras intervenciones magníficas y cada una pues desde un enfoque. Yo creo que al legislador le ha quedado claro lo que opinamos todos y que las restricciones pues no siempre van unidas a lo que es, bueno, favorecer un poco el perfil turístico o la calidad turística, sino más bien todo lo contrario. Y nada, creo que me han comentado los organizadores que a las 5 comienza la siguiente mesa redonda, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias.